Después de que Domiciano, uno de los emperadores más depravados y más crueles del Imperio Romano, hubiese metido en una olla de aceite hirviendo a San Juan Evangelista, de la que salió rozagante como si nada le hubiera ocurrido y ya tenía más de 80 años. Pues resulta que este emperador era odiado por todo el pueblo romano. Al poco tiempo fue asesinado, un asesinato en el que participó inclusive su esposa. Y resulta que entonces vino en reemplazo de él el primer emperador de origen hispano, pero entre él y este del que estoy hablando, que es Trajano, hubo uno que se llamó Nerva, pero Nerva fue elegido por el Senado romano más como de transición, como para salir del paso, porque en ese momento Trajano se encontraba en lo que hoy es actualmente Hungría. Y él a marchas forzadas se vino. Y resulta que Nerva, que ya era el emperador en ejercicio, cuando él llegó, primero Nerva ya era un hombre de edad avanzada, era un hombre relativamente conciliador, pero no tenía ese liderazgo que necesitaba para poder manejar a Roma, un imperio vastísimo y por eso mismo casi que inmanejable. Entonces, cuando llegó a Roma, Trajano, Nerva, en aquella época los emperadores lo que hacían era adoptar a una de las figuras más importantes, más joven que ellos, y los adoptaban como hijo. De hecho, por ejemplo, Bruto, del que se habla, pues que participó en el asesinato de Julio César, y recordemos que Julio César, cuando lo están matando, él dice: tú también, Bruto, hijo mío. Pues Bruto no era hijo de él, era hijo de Servilia, la amante de él, pero con otro marido. Pero él lo adoptó pensando en que podría ser su sucesor. En este caso, Nerva, cuando llegó Trajano, procedente de Hungría, lo adoptó como hijo. Pero en vez de esperar a morir o de que fuera asesinado, Nerva prácticamente le entregó el poder a Trajano y subió Trajano. Como decíamos, el primer emperador romano de origen hispano, había nacido en Sevilla. Y Trajano fue un hombre supremamente progresista. Él gobernó entre el 96 después de Cristo y el 118, algo así por el estilo. Y era un hombre supremamente progresista, era un gran caudillo, un militar muy valiente, temerario, todo lo que ustedes quieran. Y llegó a Roma y como que puso en orden la casa porque Domiciano la había dejado vuelta a nada. Entonces Trajano organizó el Imperio Romano, pero aún organizando el Imperio Romano, obviamente que él era pagano, le rendía culto a sus dioses, y ya para entonces los cristianos habían tomado muchísimo vuelo. Se podría decir que para entonces ya en Roma, digámoslo más bien que en todo el Imperio Romano, había por lo menos 3, 4 millones de cristianos diseminados en todo el Imperio Romano. Y en Roma ya había muchísimos, y muchísimos que a su vez se convertían en evangelizadores. Porque resulta que los que se convertían eran relativamente gente de clase baja. Los de clase alta seguían rindiéndole tributo a sus dioses. Entonces había muchos esclavos, había muchas ayas, muchas nodrizas, muchas esclavas del servicio que se vinculaban al cristianismo, y ellas a su vez, de una manera muy sutil, iban atrayendo sobre todo a las matronas romanas y las iban convirtiendo al cristianismo. Entonces Trajano vio que ahí había un peligro. Y como había ocurrido con los anteriores, también empezó persecuciones a cristianos. En aquella época ya el anfiteatro que había construido, que había comenzado Vespasiano, como les conté, y que concluyó Tito, el hijo de Vespasiano, que fue quien lo sucedió en el trono, y después de Tito fue que vino Domiciano, pues resulta que el anfiteatro ya era como el centro social de la ciudad, y ahí se efectuaban juegos, que ellos llamaban juegos, pero eran espectáculos sádicos. Entonces, gladiadores contra gladiadores, gladiadores contra cristianos inermes, gladiadores contra fieras, fieras contra cristianos inermes, sin ningún arma. Y ese era el pan de cada día en Roma. Roma, resulta que aquella expresión que dice pan y circo tiene mucha validez en Roma, porque el pueblo romano era haragán, le gustaba era que el Estado se lo diera todo, y el Estado, para mantenerlos contentos, les daba todo. Entonces, ¿cuáles eran los dos elementos que ellos necesitaban? Comida
y espectáculo para divertirse. Por eso regularmente en Roma, del año de los 365 días, 150 eran para puras fiestas. Habían fiestas todos los días. Entonces, en esos juegos que hacían en el anfiteatro, que hoy se ve, el Coliseo Romano, que hoy se ve, en el que se hace el Via Crucis en Semana Santa, ese mismo edificio, adentro de él, entonces soltaban a los cristianos y les soltaban fieras y hacían unas matanzas increíbles. Trajano no fue ajeno a eso, siendo un hombre culto, instruido y un gran emperador. Pues a juicio de la historia, y para los romanos fue un gran emperador. Pero Trajano entonces vio que potencialmente esa secta, que en principio era insignificante, ya había crecido tanto que ponía en peligro el altar de los dioses romanos. Entonces continuó las persecuciones y no se paraba en mientes, porque cuando una familia romana, pues de abolengo, de aquellas pues de la clase alta, de pronto alguna mujer o algunos de los miembros se declaraban cristianos, no se paraban en pelos, también los ejecutaban como a los demás cristianos. De hecho, ellos también elegían ese camino porque era una manera de glorificar a Dios y de hacerle sentir a Dios que era tanto el amor que ellos sentían por Jesús que inclusive ofrendaban sus vidas. Bueno, Trajano terminó su imperio, vinieron una seguidilla de emperadores que yo diría que fueron anodinos, que también estuvieron persiguiendo, pero cuando llegó un emperador que era un hombre muy sabio y muy justo, que era Marco Aurelio, pero Marco Aurelio murió por allá en una batalla y Marco Aurelio se distinguió porque él realmente no persiguió a los cristianos. Vino su hijo, que fue otro de los más perversos emperadores romanos, que fue Cómodo. Cómodo, ustedes lo han visto, el de la película del gladiador. Ese Cómodo era hijo de Marco Aurelio. Y resulta que él tenía ínfulas de gladiador y él saltaba a la arena y se enfrentaba a los gladiadores, con la diferencia de que él tenía una espada de verdad y a los gladiadores les daba espadas de madera. Entonces siempre ganaba. Pues Cómodo, también para mantener ese espectáculo y para mantener al pueblo tranquilo, le daba muy buena comida y le daba muchísimos espectáculos. Allí también mataron a muchísimos cristianos. Pero resulta que a Cómodo también le llegó su cuarto de hora y lo mataron. Y en su reemplazo vino Septimio Severo, un gran guerrero también, un gran guerrero que lo proclamaron emperador sus huestes, sus legiones. Entonces retornó a Roma, ya dueño del poder, pero también sacrificaba a los dioses y sacrificaba a los cristianos, casi que de una manera alegórica a aquellos dioses paganos. Y los cristianos pues también ahí recibieron un castigo terrible. Y fue por la misma época en la que ya, bueno, desde épocas anteriores, casi desde Domiciano, habían empezado a realizar su culto. En aquella época no podíamos hablar de la Eucaristía como la conocemos hoy, aunque se hacía pues la partición del pan y del agua y el cuerpo de Cristo y todo esto, pero no había adquirido la fisonomía que tiene hoy la Eucaristía como la conocemos. Y la celebraban en las catacumbas. Y hubo un gran defensor de la fe, que fue también uno de los grandes diáconos y luego llegó a ser presbítero y obispo, que fue Calixto. Inclusive en Roma se habla de las catacumbas de San Calixto, porque Calixto fue el hombre que no solamente amplió las que existían, sino que las modernizó, extrañamente aún en medio de la persecución. Y entonces en las catacumbas se reunían los cristianos no solamente para orar y para compartir el pan de vida, sino también para, digámoslo, honrar la memoria de los mártires. Y todos los mártires, los que más pudieron, los enterraban en esas catacumbas. De hecho, allí hay 46, o hubo, no sé si todavía los tengan ahí, en las catacumbas de San Calixto, hubo 46 papas que fueron mártires y que fueron enterrados allí en estas catacumbas. Y la persecución no era solamente en Roma, sino que se extendía por todo el imperio. Septimio Severo, que fue proclamado por las legiones
también llegó a marchas forzadas a Roma, después de haber eliminado a otros dos pretendientes que a su vez eran generales y que competían con él por el trono. Uno de ellos era Clodio Albino y el otro era Nigrus, de apellido, pues era como el pronomen que llamaban ellos, Nigrus. Y resulta que él se enfrentó con ellos y los venció y llegó a Roma. Y en Roma, pues que también después de Cómodo, hubo una época en la que la ciudad estuvo al garete, nadie la estaba gobernando, entonces era el caos por aquí, el caos por allá, bandas por todas partes que atracaban, que mataban, que quitaban la comida, el pueblo tenía hambre, y llegó Septimio Severo, y en principio se tuvo que ocupar justamente de esa parte, de que el flujo de grano que regularmente venía de Egipto, es decir, la despensa de Roma era Egipto, después de, bueno, de antes de Cleopatra, por eso pelearon también por Cleopatra, Marco Antonio y Octavio, que después fue el primer emperador romano llamado Augusto. Pues bien, la despensa de Roma era Egipto, entonces traían el grano a la ciudad. Mientras murió, después de la muerte de Cómodo y en ese interregno, es decir, en ese espacio en el que realmente no hubo quien mandara, hubo un caos y la gente aguantaba hambre y hubo también pestes. Y cuando estamos hablando de esto, para uno es muy fácil decir, no, es que eso ocurrió en un momentico. No, porque es que desplazarse desde, en este caso, estaba en la península de Anatolia, en lo que hoy es Turquía, Septimio Severo. Para desplazarse a Roma se gastaban meses y años, pero era que no podía llegar y decir, bueno, vamos para Roma, y arrancaban, no, era que en el camino tenían que desviarse a sofocar revueltas y rebeliones, y aquella tribu se alborotó, y entonces aquella otra tribu, entonces tenía que parar aquí, dominar a estos, luego dominar a aquellos, y continuar el camino. Entonces, para llegar a Roma se tardaban 1, 2, hasta 3 años. Pues cuando él llegó a esa ciudad era un caos, entonces empezó a organizarla. Naturalmente, como en aquellos primeros tiempos siempre ocurría, cada desgracia necesitaban entonces encontrar un culpable, y por siempre los culpables eran los cristianos. Entonces Septimio Severo, a la par que iba organizando a la ciudad, como volviéndola a meter en cintura, al mismo tiempo, yo creo que más para darle gusto al populacho que por el efecto mismo de lo que hacían los cristianos, entonces estaban buscando un culpable, bueno, aquí están los cristianos. Entonces continuaban esas fiestas en el anfiteatro, seguían matando cristianos, seguían enfrentándolos a fieras, y ocurrían cosas tan aberrantes como, por ejemplo, pero esto fue más de Diocleciano, que fue un poco más adelante, a una persona, meterla dentro de una red y colgarla en el centro del anfiteatro, y enseguida soltar 3 o 4 toros y hacer que los toros embistieran esa red en donde estaba adentro un cristiano. Y a fuerza de embestirlo y de cornearlo y de meterle la cabeza, lo volvían papilla. Cuando lo sacaban era una masa informe, esos cristianos que colgaban en esas, como las peras de los boxeadores, ¿no? Que lo ponen aquí en el techo y ellos empiezan a darle a la perita una cosa pequeñita, pero en este caso era un ser humano el que estaba dentro de una red. Pues bien, eso ocurrió también con Septimio Severo. Eso fue más o menos llegando al año 200 después de Cristo. Y durante su reinado, Septimio Severo, aunque persiguió, y cuando lo hizo con mucha crueldad, no fue muy constante en las persecuciones. Ya para entonces el número de cristianos había aumentado a 5 o 6 millones, una cifra grandísima, obviamente repartida en todo el Imperio Romano, pero dentro de la ciudad de Roma ya había por lo menos 400, 500 mil cristianos, o sea que era casi el 35-40% de la población, yo diría que por ahí 30 y el 35% de la población romana. Naturalmente que estos cristianos actuaban normalmente, o sea, hacían su vida normal, sin ningún problema, y pasaban desapercibidos. Hasta tanto los emperadores, como en aquella época los emperadores, cada emperador se proclamaba Dios, era un Dios, entonces por eso hablan del divino Augusto, del divino Trajano, del divino Septimio Severo, excepto aquellos emperadores que fueron demasiado malos y que los romanos quisieron borrar toda memoria. Hay una cosa que se llama Damatio Memoriae, algo así, pero no lo sé pronunciar muy bien, que es borrar
todo lo que haga alusión a ese emperador, a cómo lo borraron, como borraron a Domiciano, como borraron a Calígula, como borraron a Nerón. La historia lo recuerda, pero en Roma no hay nada que lo recuerde a ellos como emperadores o alguna de sus obras como emperador. Entonces, resulta que los emperadores, al declararse divinos, exigían un culto, y ese culto se realizaba con sacrificios de animales. Y cuando pasaban por la estatua de uno de estos emperadores, tenían que hacer una genuflexión, tenían que arrodillarse. Los cristianos no lo hacían, porque ellos no le rendían culto a nadie, excepto a su Dios. Entonces, cuando eso ocurría, inmediatamente los demás los miraban y decían, ah, ese es cristiano. Y esa sola sospecha hacía que los guardias en determinadas épocas les cayeran encima, sobre todo cuando escaseaba el grano, cuando había problemas o un invierno muy bravo, o se crecía el río Tíber, una contingencia de corte natural. Ellos lo asumían como un castigo de los dioses, y el castigo de los dioses era por culpa de esos cristianos. Entonces volvían a coger a los cristianos, y todos aquellos que no se habían querido inclinar ante las estatuas, o que cuando el emperador exigía, tenían que ir a rendirles homenajes mediante sacrificios de animales, y estos no lo hacían, y, ah, esos son cristianos. Esos, solamente por la sospecha, los cogían y los llevaban al anfiteatro y los mataban. En la época de Septimio Severo ocurrió un poco eso. Sin embargo, después de Septimio hubo como una cierta o una relativa calma. Dejaron de perseguir a los cristianos durante un tiempo, pero por allá cercano al año 250 apareció un emperador llamado Decio. Decio, regularmente los que llegaban al trono eran curtidos militares, no eran hombres de Estado. Los hombres de Estado eran los senadores, los que legislaban. Los emperadores eran simplemente militares que se sustentaban sobre la fuerza de sus legiones. Es decir, ellos para proclamarse emperador solamente necesitaban que las legiones los respaldaran. De ahí sale, por ejemplo, recuerdo así hago aquí un altico, hubo en Siracusa un sátrapa, pues un gobernador de Siracusa, que se llamaba Dionisio. Y había un filósofo que se llamaba Favorino. Y Favorino era como la persona a la que consultaba siempre Dionisio de Siracusa. Pero resulta que cuando él le iba a hablar, siempre se arrodillaba y le hablaba con la cabeza inclinada. Y un día le dijeron sus amigos, hombre, vos sí sos muy lambón. Pues es decir, vos que sos el que le habla al oído a él, y resulta que vos le hablas es arrodillado. ¿Por qué? Y dijo, porque es que Dionisio tiene los oídos en los pies. Hay que hablarle ahí. Y aparte de eso, en otras discusiones de pronto le dijo, siempre terminaba dándole la razón, y un amigo le dijo, pero si vos tenés la razón, ¿por qué se la das? Y dice, porque es que él tiene 20 legiones para defenderlas y yo no. Así funcionaba más o menos. El que era un militar y tenía mucho poder y tenía muchas legiones, era el que mandaba. Los que legislaban eran los senadores. Entonces vinieron una serie de emperadores que fueron relativamente, pasaron desapercibidos hasta que llegó Decio, otro general curtido, bravo, cruel, y desató una persecución terrible por ahí en el año 250. Se calcula que pudo haber matado poquito, unos 10.000 cristianos con ese cuento. Con todo y ello, esto de Decio no fue más que era como un ensayo, porque realmente Decio, siendo muy cruel y habiendo perseguido, habiendo matado a muchísimos cristianos, no acudía a tormentos tan refinados, tan supremamente refinados, tan variados, y en los que ellos tenían una originalidad sin límites para inventarse tormentos de todo tipo para matar a los cristianos. Y decía que por eso, este fue más bien burdo, pero el que refinó los tormentos realmente fue Diocleciano, el que ejecutó la última gran persecución de los cristianos.